Listo, compañeros. Entonces, en esta segunda reunión del proyecto de investigación, lo que yo he realizado hasta el momento es, de acuerdo a lo que conversamos en la última reunión, es hacer una revisión de la literatura y que eso nos lleve básicamente a trabajar orientado hacia la producción de un primer artículo científico, que sería un artículo de revisión. Entonces, un poco revisando la metodología, algunas metodologías, especialmente la metodología Prisma, que es una de las metodologías, por decirlo de alguna manera, que más, digamos, están en boga y que tiene una larga tradición, de casi más de una década, que se vienen haciendo revisión de literatura con base en esa metodología. Entonces, digamos, organizado una serie de pasos que ellos mismos han propuesto, o sea, que proponen para hacer esa revisión de la literatura. El tiempo estimado para hacer esa revisión, en la mayoría de los casos, dura aproximadamente unos 6 meses. Lo que yo he tratado de hacer, y vamos a ver si lo podemos lograr, es comprimir un poco eso para simplificarlo a tres meses y medio más o menos de hacer ese trabajo. Tres meses y medio durante este primer periodo, con la expectativa de que incluso se puedan ir resolviendo los problemas administrativos, porque pues ya digamos, de acuerdo a la conversación que tuvimos la semana pasada con Andrea Arenas y con unas orientaciones que nos mandaron del SIGI, que ahora se las comparto, entonces apenas están comenzando como a generar, digamos, ciertas primeras acciones para orientar todos los proyectos de la convocatoria 14. Entonces, estos primeros pasos, hay como, dentro de esta revisión de la literatura, hay como 6 pasos que se los estoy socializando, compañeros, y aquí están con los tiempos estimados. El primer momento tiene que ver digamos, la elaboración de un protocolo y el registro de este protocolo en un sitio web que se llama Próspero. En ese protocolo, la idea es definir los criterios con los cuales nosotros vamos a abordar la revisión de la literatura. Le he estimado, como ya pasamos al mes de marzo, aproximadamente las 2 primeras semanas, como lo pueden ver en el cronograma, para elaborar ese protocolo. Pero más que elaborar el protocolo, es que nosotros lo revisemos, lo ajustemos y lo carguemos en ese sitio web de Próspero. Listo. La idea de cargarlo en ese sitio web es que le va a garantizar de que, digamos, se suma a una base de datos de protocolos de revisión, ¿sí? Y que quede registrado. Eso le da un poco de categoría, un poco a la perspectiva de la producción del artículo científico y del ejercicio investigativo como tal. Digamos como que ahí es, sí, le da como un cierto nivel de seriedad y de objetividad y transparencia al trabajo que se está haciendo. O sea, nosotros trabajamos con este protocolo, con estos criterios y listo. Si alguien quiere revisar ese protocolo, pues sencillamente entra a la página y puede revisarlo. Esa es un poco como la base de datos de serie de protocolos. Bien, para eso más o menos 2 semanas ya hay una propuesta que se las voy a compartir. Sí, o sea, sería la próxima semana, los 2 primeros 15 días. Ya. Pero, profe, no se preocupe, aquí ya hay una propuesta metodológica de ese protocolo, que la idea es que lo podamos ir revisando entre hoy, o si no, lo llevamos y cada uno lo revisa y venimos y lo socializamos, ¿vale? Bueno, el segundo momento ya, cuando tengamos listo y organizado el protocolo y definido, nos lanzamos a la búsqueda en las bases de datos. Yo he estimado que podamos trabajar con 5 bases de datos, ¿sí? Si ustedes consideran que podemos hacerlo con menos o aumentar o cambiar alguna, pues en el protocolo lo especificamos. No sé si será poco tiempo esa búsqueda de artículos científicos en 2 semanas. Podemos extenderla un poco más si ustedes lo consideran, ¿sí? Esta es la parte, digamos, como de búsqueda de gran volumen de artículos que se hace, ¿sí? Y
Y pues hay, digamos que existe un procedimiento que tiene que ver con la lectura de los títulos, las palabras claves y el resumen, que es, digamos, como lo clave que se lee en esta primera etapa. Aquí no se profundiza mucho en el artículo como tal, sino básicamente con unas palabras de búsqueda, ¿sí? Combinadas, se haciendo, digamos, como una primera base de datos de todo ese volumen inmenso que se, bueno, o grande, lo que arroje, digamos, la búsqueda de cada uno. Bien, bueno, pero como le digo, pues podemos pensar que, perdón, que puedes dejarse en amarillo. Estoy trabajando con, digamos así, con la táctica del semáforo. O sea, lo verde es lo que podemos hacer, lo amarillo es lo que está pendiente y y lo rojo es lo que definitivamente o ya pasó o ya no va. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso. El tercer momento sería el cribado. El cribado, ¿qué quiere decir? Es decir, es cuando comenzamos a hacer una revisión y vamos reduciendo el volumen de artículos, ¿sí? Vamos eliminando los que sean duplicados, ¿de acuerdo? Y vamos descartando también aquellos que no tengan ninguna relación con los conceptos centrales y con el tema de nuestra investigación, ¿de acuerdo? Que no tengan ninguna relación, se van eliminando. Esa eliminación también la he estimado como en unas 2 semanas, o sea, trabajo para 15 días. Sí. Bien, después de ese tamizaje, vamos al cuarto momento que ya vamos quedando con pocos artículos de acuerdo a un cuarto momento. Con esos artículos ya hacemos una, como decir, una muestra mucho más definida, sin decir que no, tampoco vamos a eliminar. En este cuarto paso de evaluación sí se hace una lectura a texto completo, es decir, ya pasamos de leer el título, las palabras claves y el artículo y profundizamos un poco más en todo el cuerpo del artículo. Y es posible que también ahí exista la posibilidad de eliminar algunos artículos que de pronto ya cuando uno aborda el contenido se da cuenta que de pronto no tienen mucha relación o están duplicados, etc. Entonces, pero ya este es un trabajo un poco más intensivo. Incluso este, pues como ya son pocos artículos, pues estima unos 15 días, pero también si consideran podemos alargarlo a una otra semana más. Entonces ya y se hace la evaluación del artículo como tal, en su calidad y en su contenido como tal, en su relación sobre todo con lo que nosotros estamos buscando. Ya, digamos, a esta semana, a finales de abril, si es que no pensamos en que la Semana Santa también se nos interrumpa ahí, entonces aquí creería yo que está en amarillo, porque tendríamos que correr una semana. Miramos, si hacemos ya un análisis de los datos que nos generan, es una síntesis de los artículos que tenemos, con los que ya nos vamos a quedar, ¿sí? Y comenzamos a hacer el análisis y las relaciones entre los artículos y comenzamos digamos, a hacer como lo que llaman el cruce de información, ¿no? Comenzamos a sintetizar lo que dicen los autores y vamos construyendo un poco la agrupación, una agrupación de temáticas o subtemáticas dentro del tema de los migrantes, digamos, podemos decir migración y comunicación. Entonces, dentro de eso pueden existir algunos temas, bien puede ser, perdón, subtemas, bien puede ser por asuntos regionales o por temáticas específicas, atención humanitaria, salud, etcétera, seguridad, o por territorios. Entonces, esa agrupación es la que nos va a dar como una especie de síntesis que agruparemos y son los datos que analizaremos y con base en eso se genera un diagrama prisma. El diagrama prisma es sencillamente un esquema gráfico visual que nos va a mostrar cuál ha sido el recorrido de toda esa revisión que hemos hecho. Finalmente, con eso nos damos a la tarea de construir el artículo como tal, trabajar en él ya como último momento, que me parece que es el trabajo un poquito más, más de filigrana, llamo yo, o sea, más de detalle, más de trabajo de carpintería y intelectual o artesanía de intelectualidad, donde ya nos vamos a lanzar a la escritura del artículo. Y por supuesto, la idea mía es que una vez lo terminemos, podamos revisarlo y de pronto postularlo a alguna revista. Aunque pensaría que podríamos, para asegurarnos un poco más de que el artículo tenga calidad,
podemos pensar en una semana más donde se lo podemos compartir con un par amigo o con unos pares amigos para que nos hagan una lectura, nos retroalimenten y asegurar un poco que el artículo pues reúna, digamos, los requisitos y o por lo menos tenga mejor calidad. Esa es, digamos, como la idea de lo que están ahí. No sé, compañeros, hasta ahí si tienen algún comentario sobre eso. Pues Omar, Como yo la, antes que nada quiero agradecer porque la verdad siento que estoy aprendiendo un montón. Yo no conocía ese protocolo y me parece sí, maravilloso precisamente por lo que entiendo. Digamos, si bien no lo conozco, alcanzo a entender que, digamos, para una postulación en una revista como la que estamos pensando, sin duda le va a dar prestancia de entrada. O sea, si yo como editor leo un documento que me está diciendo que esto atiende, que el texto atiende a un protocolo, porque los artículos de revisión ahora los miran feo desde que existen las IAs generativas ya más difundidas sí, públicamente, ya los miran como sí, feíto, ¿no? sí, sí, así es. Entonces, tener en cuenta estos protocolos me parece muy interesante y de verdad, muchas gracias porque siento que yo soy feliz cuando aprendo, entonces, si me pagan por aprender, más chévere. Ojalá, ojalá si fuera siempre, hermano, Sí, porque sí. fuera todo el tiempo. No sé, Alejandra, tú si tienes algún comentario o algo. Sí, profe, igual que el profe Rigoberto, yo no conocía realmente este protocolo. De hecho, yo había hecho una propuesta, pero no, pues es muy artesanal realmente frente a Claro, lo que tú estás presentando, profe, Sí, pero me parece espectacular. Y yo no, muchísimas gracias. Igual yo también me sumo a sí. los agradecimientos del profe Rigoberto, profe Omar. Muchísimas gracias. Es que me da Y hasta pena, Alejandra, porque yo todavía hago revisiones en Excel. no, es que yo, no, no, profe, ay, Dios mío, simplemente mejor. es una cuestión como sistemática. Lo No, que pasa es que, bacanísimo. sí, Súper, claro, sí, claro. sí, 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 sí. Y mire que tiene una posee estructura, claro, que es lo que se busca para que el artículo genere y sume puntos a la publicación. Entonces me parece supremamente, pues es sistemático, ¿no? Y se lo ve que Sí, es riguroso, que entonces, pues espectacular, me parece, profe. Muchísimas gracias. profe, Y en tengan, cuanto, sí, sí, no, adelante, profe, digo. y en cuanto a al momento, sí estoy de acuerdo contigo, profe Omar, que se pudiera sumar la semana más, porque pues hacer búsqueda de información no es tan rápida. Y Ujú. entonces yo pensaría que si esa semanita más del mes de marzo estaría perfecta, sería muy apropiado, profe. ¿Estaríamos de acuerdo que le sumáramos una semana más al momento 2 en la búsqueda? Yo diría que sí. Sí. Bueno, Sí, ¿no? y en consecuencia de lo que plantea la profe Alejandra, yo estaba pensando en algo. Sí, pues, Me parece que 5 bases de datos está bien, pero también se me ocurría que lo pudiéramos ampliar a 6 para que cada uno aborde dos. sí, sí, sí. Está bonito, ¿Sí está me vas. explico? ¿Está lindo? Sí. Ah, sí. Y yo Digamos que el número nos lo Mm, daría el tipo la de base de primera datos. parte. O sea, no, no, exacto. Mira, porque yo pues los invito a que sigamos, a que revisemos el protocolo, ¿sí? Vale. Y con base en ese protocolo incluso se pueden ir modificando, pues, De incluso una. podemos ver mucho mejor la dimensión del trabajo. Para mí creo que se nos va en este semestre, pero bien aprovechado porque vamos a Ok. tener un trabajo donde con mayor certeza vamos a tener una línea de base para abordar el diseño de la encuesta, los cuestionarios, que es como aportar al diagnóstico inicial. Y segundo, vamos a tener el producto, que va a ser nuestro primer artículo que es para publicar. Entonces, Vale. miremos el protocolo si les parece. Es De una. también un borrador de protocolo y entonces vamos mirando qué nos sirve y qué no. Esta es la método. No sé si está bien ese tamaño, profes. Sí. ahí está perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, como les digo, nada es de mi autoría, por supuesto. Ustedes saben que
igual que ustedes, compañeros, uno está aprendiendo en esa idea de haber trabajado. Yo como lo hice con el artículo que trabajamos con la profe Clara Elena y con otra profe de Huila, del Huila, del CECAP de Neiva. Con ellas dos hicimos, más que todo con Clara Guzmán, hicimos en esa y optamos por esta metodología. Estoy retomándola, pero lo interesante de esta metodología estándar Prisma es que siempre la van mejorando y ahora les voy a mostrar cómo, a mi criterio, me parece que va a haber un buen resultado muy interesante, ¿no? Porque la verdad que ha sido un trabajo de muchos años de mucha gente que viene siendo, digamos, como afinando, digamos, esta metodología. Bueno, el título, bueno, el título es tentativo del artículo. Hay unas preguntas de investigación, o sea, este digamos como unas preguntas basadas en decir a quién se dirige, o sea, si nosotros aquí, es decir, la revisión la vamos a hacer con población migrante en tránsito, que viene esta una primera inquietud, o si dejamos en general población migrante, que eso también se define, bueno, no tanto como que se define, no, pero por lo menos nos ayuda a resolver este tema del concepto de migrante en tránsito. Si lo vamos a hacer con cobertura, artículos que hayan trabajado con población migrante en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. Esa, por ejemplo, es una decisión clave para nosotros. Entre más amplio, el artículo tiene mayor aceptación y el Estado y la revisión se vuelve mucho más, digámoslo así, mucho más compleja, compleja, pero a la vez, abarcadora. sí, 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 con sí, sí, mucho sí, más universo, sí. sí, sí, un universo más grande y todo eso. Sí. El fenómeno que nosotros estamos trabajando, como ustedes saben, es el de barreras informativas y culturales, ¿no? Entonces, estos conceptos tocaría desagregarlos un poco más en las palabras claves, ¿sí? El diseño sería, digamos, nosotros vamos a ponerle el ojo o vamos a enfocarnos en estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos, que a mí me parece que podría ser una opción interesante. Yo creo que toca hacerlo. Sí, No se trata de analizar si acertaron o no, sencillamente cuántos estudios cuantitativos, cuáles cualitativos y cuál es, digamos, como la prevalencia en el enfoque de estudios, en la parte metodológica de estos estudios. Bien. La efectividad de la información, esto tiene que ver sobre todo con la temática, es decir, sobre qué temáticas se centraron, porque existen estudios de migración, por ejemplo, con cuestión de salud, con cuestión alimentaria, con cuestión de ayuda humanitaria, etcétera, con riesgos de salud. Pero el foco de atención de nosotros está en esta parte de aquí, ¿no? En la parte de información y, bueno, no sé si estos otros, que son otros temas que también están con población migrante, los podríamos tener en cuenta. Eso tenemos que definirlo, o si hay otros temas, ¿sí? O si hay otros temas, por ejemplo, interacción, por ejemplo, uso, uso de tecnologías en comunicación, bueno, no acceso a tecnologías, como se llama, ¿sí? Que podrían ser temas que nosotros, o subtemas que nosotros podríamos incluir, ¿sí? Que me parece que sí sería. Pero obviamente este protocolo está sujeto a que lo analicemos, lo revisemos y lo mejoremos. Bueno, bien, este es el tipo digamos así, tipo de investigación. Digamos como que es una revisión de literatura, básicamente. Eso no tiene ningún misterio. Eh, y aquí están, digamos, las fases para 6 meses. Sin embargo, a mí me parece que esto lo podemos comprimir mucho más. Esto ya lo habíamos visto lo vimos en el cronograma, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha reducido mucho. Bueno, sin embargo, aquí es colocar el cronograma como parte, digamos, del mismo protocolo.
Y aquí está, digamos, como la estrategia de búsqueda, ¿no? Aquí es la estrategia de búsqueda, strings, que es como decir cadena de búsqueda, entonces, o cadena de palabras, etc. Para ello, pues trabajamos con operadores booleanos combinados. Aquí viene una primera pregunta, colegas. Si trabajamos con 3 idiomas o trabajamos con 2 idiomas. ¿A qué me refiero con 3 idiomas? Obviamente estaría el español, obviamente estaría el inglés, y no sé si de pronto optamos por incluir algunos artículos que estén producidos y escritos, por decir algo, o en portugués o en francés o en otro idioma. Esto también estaría para decir, o nos quedamos solamente con los 2 idiomas. ¿Sí? Todo esto es sujeto a, ¿no? Sujeto a cambios. Aquí hay una combinación de palabras, ¿no? ¿Sí? Migrante, refugiado, movilidad, obviamente ¿cómo se llama esto? Bueno, estos se llaman operadores booleanos, ¿no? Estos operadores booleanos, or, o, and, y, trabajaríamos básicamente con esos dos que son los más estándares, ¿sí? Barreras informativas, barreras culturales como palabras claves, comunicación, ¿sí? Acceso a información, tránsito, eh, fronteras, migración, rutas, América Latina, Europa, Norteamérica. Estas serían, digamos, como las combinatorias de palabras con las cuales nosotros estableceríamos las búsquedas. Pero, vuelvo y digo, está sometido a que nos cambiemos, incluso la combinatoria, porque, por ejemplo, para mí esta última combinatoria, pues, no, a mí me parece que no me arrojaría mayor cosa, ¿no? Tiene que ser combinatoria con las palabras principales. Ese sería, digamos, el tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con los criterios de inclusión y exclusión. O sea, aquí hay unos criterios. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con artículos originales de revistas indexadas, si ese es un criterio, ¿sí? O si vamos a incluir aquellas de revistas que no estén indexadas. Todo esto, por supuesto, está a consideración. Más o menos las revisiones se pueden hacer 5 años atrás o 10 años atrás. Podemos hasta la actualidad, pero pues digamos que podemos tomarlo hasta el 2025. Aquí estaríamos tomando un periodo aproximadamente de unos 10 años, ¿no? Profe Pero Omar, eso, sí. perdona, yo tenía una inquietud con respecto a esto porque me parece interesantísimo. Eh, como estamos hablando de, por ejemplo, barreras informativas y culturales, yo siento que si bien hay, por supuesto, sin duda, habrá artículos científicos y habrá material digamos, sí, como de la naturaleza de los documentos es de orden científico. Sí, sí. Este tema a mí me parece que es un tema que también trabajan mucho organismos multilaterales y se aborda también en políticas públicas. Sí, Yo no sí. sé si se nos despelota mucho la cosa con respecto, si lo ampliáramos a documentos de política pública, por lo menos. Ujú. Em, Porque me parece que ahí puede haber temas interesantes y hay otra cosa, pero si les parece, o sea, solamente es una propuesta, si no les parece buena idea, pues háganle de una, díganme. También estaba pensando como en material pedagógico para trabajar con esta población, porque digamos, el sentido final del proyecto Sí, tiene que ver con eso, con cómo comunicarnos mejor teniendo en cuenta esas barreras informativas y culturales que tiene esta población, que muchas veces
la barrera también tiene que ver con cómo institucionalmente se mira esa relación, ¿no? Sí, Eh, sí. yo diría eso. Bueno, hay que tener en claro una cosa. Casi siempre los artículos de revisión lo que nos van a arrojar es aquellos resultados de conocimiento, o sea, de nuevo conocimiento sobre el tema, ¿cierto? Ujú, Entonces, podemos encontrarnos documentos de política pública o documentos de organizaciones internacionales o nacionales que han impulsado una estrategia. La pregunta es, si existe un documento que haya hecho una evaluación sobre esas acciones, nos sirve, ¿sí? Nos podría servir. Eh, sí, si no se ha hecho una evaluación, simplemente ha sido un proyecto que llaman de desarrollo o de implementación, exacto. no nos sirve, porque no sabemos si lo No que está ellos en el rango de aplicaron lo que estamos buscando. no está en el rango. Y recuerden ustedes que en las revistas indexadas buscan es aquellas que por su naturaleza son revistas científicas, o sea, Claro, digamos, un poco acogiéndonos a la teoría de los campos de Bourdieu, ¿sí? Es decir, lo que estamos discutiendo aquí es el campo del avance del conocimiento en una temática específica. ¿Sí? Y si un documento institucional no da cuenta de nuevo conocimiento, simplemente de una estrategia que plasmaron en una cartilla y la implementaron, pero no hubo un ejercicio investigativo sobre el impacto de esa estrategia, no nos sí, sirve. Sí, Estoy sí, de sí, sí, acuerdo. sí. Entonces, lo que yo digo es podemos incluirlos siempre y cuando esos documentos tengan una evaluación o por lo menos un ejercicio de reflexión en torno a sí, lo que se aplicó y un resultado nuevo, porque lo que nos va a dar el plus de este artículo y de este producto es que nosotros estamos trabajando con artículos que han hecho investigación, han producido y lo han confrontado y han producido un nuevo conocimiento, porque es que las vale. instituciones son muy dadas a Sí, claro, implementar cosas, pero muy poco a no evaluarse tienen un sobre lo que... proceso detrás. eh, ¿Mm? exacto, exacto. Entonces, sí, entonces yo lo dejaría como opcional, dejémoslo como opcional, si existen esos documentos, podemos echarle una Listo. mirada a esos documentos. Bien, lo segundo, aquí en el segundo punto podemos trabajar primero, o sea, yo digo que podemos trabajar primero y esto no es nada contradictorio, inicialmente con los primeros 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una revisión de los primeros 5 años de tal manera de que en esos primeros 5 años miramos el volumen de producción de artículos que se han generado. Si si son insuficientes, podemos ampliar el rango a unos 10 años más, o sea, a una ventana mucho más amplia de búsqueda, ¿sí? De 10 años atrás. ¿Sí? Es una opción. O sencillamente nos quedamos con los fondos. Porque es que hay investigaciones que tienen muy poca producción, o sea, hay temáticas que son muy poco investigadas. Entonces la investigación se vuelve es decir, con muy pocos artículos, con muy poco material. Y entonces he visto investigaciones en este sentido que han ampliado la ventana a 7, 10 años para poder, digamos, acoger otros artículos que bien pueden ser interesantes y arrojar luces de nuevo conocimiento y confrontarlos. Entonces, esa es una otra cuestión que no sé si lo dejamos en los 5 años atrás, o sea, los últimos 5 años, o trabajamos con 10 años o 7. ¿Ustedes qué dicen, compañero? Esa es una buena pregunta. Mm, Yo estaría de Bueno, acuerdo, profe sí, Omar, sí, en que se haga la revisión inicial de 5 años y mirar ujú, qué tanta producción existe. exacto, Y como tú exacto. lo dices, profe, y si existe muy poca, entonces ampliar el rango, Listo. porque es, Sí,
porque uno de los parámetros de búsqueda es comunicación intercultural. Entonces Sí. Ujú. yo creo que, yo creo que sí vamos a encontrar Sí, varias publicaciones, varios ejercicios de eso, profe. dale. Claro que sí, claro que sí. Sí, la idea esto es como una especie de filtrado, ¿no? La revisión es un filtrado. Primero aparece un universo muy grande de publicaciones eh, y los vamos filtrando por el título y los vamos filtrando por las palabras claves. Sí, buenos días. Y en algunos casos por el resumen, que el resumen nos da una primera entrada. Claro que hay algunas revisiones que las hacen inicialmente con el título y las palabras claves y más, que ese es el gran universo. El segundo paso se hace ya con, digamos, se descartan y se hace con la revisión del resumen. Ya con la lectura es un poquito más rápido, porque el resumen es una cuestión muy corta y ahí se descartan otros. Y el tercer paso de esa revisión se hace ya con el cuerpo completo, con un número mucho más reducido, ¿no? Bien, profesor. Entonces, estudios que aborden específicamente las barreras de comunicación o culturales en el tránsito de migrantes, de los migrantes. Sí. Estos son, digamos, como los dos conceptos centrales nuestros. Estos dos que están aquí, barreras culturales y barreras comunicativas. Podemos quedarnos con esas dos o miramos si existen otras con las cuales. Pero ese, digamos, es el criterio, si es un criterio que vamos a establecer para esa búsqueda. ¿Sí? Y el cuarto criterio podría ser el contexto geográfico de las rutas migratorias, lo que decíamos acá, es decir, si nosotros vamos a trabajar con lo que decíamos acá, con migración solo a Latinoamérica, o vamos a incluir a Europa, o vamos a incluir en Norteamérica, o vamos a incluir otros continentes y otros países. Por lo menos eso tendría que quedar explícito aquí en el escrito de cuál sería nuestro contexto geográfico de los artículos que nosotros vamos a revisar, ¿no? De, de rutas migratorias activas, por ejemplo. Entonces, la ruta, estudios en torno a la ruta migratoria Venezuela-Colombia, Ecuador-Colombia, Colombia-Panamá, México-Estados Unidos, etcétera. Es decir, o otras que también desconocemos. Entonces, pero esto sí sería bueno, esto tiene que quedar claro, cuál sería ese contexto geográfico en el cual nuestra búsqueda llegaría. Los criterios de exclusión, y aquí es donde, te acuerdas, estábamos hablando un poco con lo que tú decías, Rico, si vamos a tener en cuenta Sí, la literatura gris, entendiendo como literatura gris, por ejemplo, las tesis no publicadas, ¿no? Tesis que en un proceso, los blogs, las notas de prensa, ¿sí? En algunos casos las incluyen, en otros no, dependiendo de lo que... sí, Pero pues como criterio de exclusión no científico, sencillamente lo excluyen. La mayoría de los casos los excluyen. sí. Pues porque no son formatos científicos, digámoslo de una manera así. O artículos que solo traten de migración asentada, que esto es una cuestión que nosotros tenemos que definir, y no en tránsito. O sencillamente incluimos a todos en el concepto de migrante, bien sea que este haya sido asentado, porque de todas maneras la información la recibieron, ¿no? Y el proceso de acceso a la información tuvieron que haberla, digamos, conocido o interactuado con él. Entonces, este criterio también está para que lo miremos. Bueno, una cosa es las revisiones previas para evitar duplicidad, mirar si de pronto hay estudios de revisiones previas sobre el tema, ¿sí? Que se hayan hecho. Sí, Porque si hay, yo creo que eso es de lo primero, ¿no? claro. Si hay un estudio de revisión de literatura sobre el tema, bueno, si no está, casi siempre aparece que son distintos, pero las revisiones previas aquí nos incluyen como un artículo más
sino más bien como un estado del arte de lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, nosotros nos podemos apoyar en las revisiones que se han hecho, pero para temas de discusión, ¿no? sobre el tema, siempre y cuando estén relacionados con lo que nosotros estamos, o podemos simplemente reseñarlos como estudios sobre migración, pero con otros temas diferentes, de una manera tangencial. Y lo que, por ejemplo, se puede excluir son aquellos documentos que estén escritos en otros idiomas, por ejemplo, el alemán, el francés, en el evento en que nosotros hayamos definido 2 o 3 idiomas de búsqueda. Entonces si podemos escribir, por ejemplo, escritos en japonés, en tailandés, en qué sé yo, ¿sí? Entonces, por eso digo, esta es de exclusión, ¿no? O sea, todo aquello que no esté en los 2 idiomas o 3 que escojamos, lo podemos escribir. ¿Sí? Ahora, pueden haber otros criterios que no estén aquí y los podemos incluir. ¿Vale? Sí, Aquí está aquí está el procedimiento operativo, que ya es, digamos, el paso a paso de cómo lo tendríamos que hacer. ¿Sí? Hay que, por un lado, me parece, yo le comentaba a mis compañeros, qué gestor bibliográfico manejamos aquí en la universidad. Me parece que Mendeley, según dicen los colegas, es el que digamos como que es más popular y el más de mejor uso y puede dar unos resultados. Yo no he tenido muy buena experiencia, pero seguramente que si lo retomamos y si lo trabajamos, y creo que la universidad lo tiene y todos podemos acceder a él. Entonces, con este gestor bibliográfico, que es el Mendeley, para centralizar como la biblioteca de búsqueda de todos los artículos, ¿no? Los formatos, hay unos formatos en BIC, otros en RIS, que son formatos de bases de datos, y otros, incluso en PDF, que se pueden trabajar. Entonces, este primero definir el gestor bibliográfico. Lo otro es que estos de Mendeley se pueden exportar. Yo no conozco ujú, este programa Rayan, que se hace una especie como de revisión, ¿no? Para evaluar si los artículos son adecuados o no. No conozco, nosotros por lo menos no hicimos nunca este procedimiento. Este para mí es totalmente nuevo, pero lo incluí por si de pronto no lo conocía o lo podríamos indagar más. Yo lo conozco, es como un proceso de revisión, digámoslo así, de los artículos que nosotros vamos filtrando. El proceso Prisma, bueno, esto ya lo estábamos conversando. Primero hay que identificar todos los registros en las 5 bases de datos, o sea, todo el volumen de artículos que nosotros podamos encontrar. Y aquí la decisión si tomamos 5 bases de datos o no. La revisión de títulos y resúmenes, esto se hace en Rayan. Esto yo no, os digo, yo no lo he utilizado, o lo podemos trabajar simplemente en Mendeley sin ningún problema. Y el tercero es la lectura, ¿no? De los ya seleccionados, si responden a los objetivos de nuestro proyecto, ¿no? La inclusión de la lista de artículos, que es la síntesis tanto cualitativa como cuantitativa, que es un poco con lo que nos vamos a quedar. Hay una matriz de extracción de datos que se puede hacer en Excel, o si existe alguien con otro software, entonces podemos trabajarlo, donde podemos trabajar, por ejemplo, el acto del año, el país, el corredor fronterizo, y podemos trabajar de manera descriptiva, pues qué metodología utilizó ese estudio, la barrera identificada, si fue digital, si fue lingüística, cultural, pero a mí me parece que ahí pues nos precisa mucho. E incluso nos construye unas categorías de agrupación para el artículo posteriormente, incluso para poder generar los gráficos. Y los principales hallazgos, ¿no? Para nuestra estrategia, o sea, ya un poco como lo que nos da como la base, ¿no? Al final, como las conclusiones que nos puede servir para nosotros abordar con mayor propiedad nuestra investigación. Bueno, esto ya es una cuestión más técnica, o sea, investigador principal, pero aquí sería un segundo evaluador y un auxiliar, pero creo que aquí ya más bien serían dos coinvestigadores. Serían 2 coinvestigadores. Sí. Yo he notado en esta metodología que algunos, por ejemplo, hacemos la recolección y mandan a un segundo evaluador. Lo que pasa es que aquí sería como un poco más dispendioso. Yo creo que nos va a tocar a nosotros mismos hacer como de autoevaluadores de los artículos que recojamos, ¿no?
y no sé si vamos a contar con un auxiliar que sería el estudiante, que ese es un tema que se nos está quedando en el tintero. Es el estudiante que de pronto va a ser su opción de trabajo de grado ligado a este proyecto. Aquí tenemos, digamos, hay una cosa que es importante. Nosotros tenemos acceso a la base de datos de la UNAD, ¿sí? Scopus, AWOS y a otras bases de datos. Y hay otras que podemos mirar. Bueno, el Mendeley para las citas, el Rayán para el cribado, que es como un polígono, que sería muy chévere como abordar no lo conozco, pero sería que nos serviría mucho para poder hacer el tamizaje de los artículos. Este es como para generar citas y cositas como nubes de palabras, tampoco lo he utilizado. ¿Sí? Bueno, y esta es la estructura del artículo final. Este es un poco como lo que va digamos, de ese protocolo que todavía tendríamos que afinarlo mucho más. ¿Sí? Eso sería, compañeros, lo que llevo hasta ahí. Yo quería mostrarles hay como dos instrumentos que tiene la metodología Prisma, ¿sí? Y que es este que está acá, a ver, le digo, no, perdón, este que está aquí, que es como la lista la lista la lista de verificación. Esto, lo que uno puede ver es que tiene básicamente como una estructura del artículo. O sea, este es, digamos, como la lista de verificación. Entonces, lo interesante de esto es que es como una especie de autoevaluador de lo que se va haciendo y nos va diciendo punto por punto, ítem por ítem. Aquí lo que pasa es que colocan un enlace, ¿no? Esto lo hacen comúnmente. Entonces usted tiene, digamos, un archivo y entonces aquí va colocando el enlace, el título, y le va dando un elemento como una especie de descripción para la verificación de ese apartado. Entonces ahí está, por ejemplo, el título, el resumen, la introducción, la justificación. Estos son puntos, esto es lo que se han definido en esta metodología, ¿no? Bien, la justificación de la revisión, los objetivos, los métodos, los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, que serían las bases de datos, la estrategia de búsqueda, que había que describirla, el proceso de selección, cómo se llegó a seleccionar esos artículos, cómo se extrajeron los datos, ¿sí? Formularios con revisores, etcétera, con software, los datos buscados, ¿sí? Si a partir de las palabras claves o se incluyeron otras, la evaluación del riesgo de sesgo, o sea, decir qué sesgo podría tener ese estudio el que estamos realizando. Los resultados, o sea, el efecto, los riesgos, la diferencia con otros estudios que se hayan realizado, los métodos utilizados y esta parte. Todo esto es de ellos, ¿no? Evaluación del sesgo en los reportes, o sea, qué tanto han acertado, ¿no? Y evaluación de certeza. Y aquí los resultados, ¿no? La selección de los estudios, que aquí comienzan básicamente con el gráfico, con el diagrama, por decirlo de alguna manera, y un poco la agrupación de los trabajos que se han revisado. Bueno, estudios individuales, los resultados de la síntesis y la discusión, que es prácticamente como lo que uno va mirando si se va ajustando el artículo a estos ítems, ¿no? El protocolo, el registro que al final tiene que hacerse ese registro y tiene que reseñarse en el artículo, en la descripción del apoyo de financiación. Estos son los 27 ítems que tienen ellos en esta metodología PRISM y que me parece muy adecuada porque de una vez va estructurando el artículo de revisión como tal. ¿Sí? Vale. Entonces, también está ese material ahí. Y está el diagrama, compañeros. El diagrama, ¿dónde está ese diagrama? Diagrama. Este es el checklist. Este es el diagrama. Este es el diagrama. En este
Aquí, por ejemplo, en este diagrama está, digamos, como incluida las bases de datos registradas, o sea, bases de datos científicas y otros estudios, ¿sí? Que se han hecho por otros Ujú. métodos, ¿sí? Entonces, digamos que este diagrama también es una propuesta metodológica de ellos, donde dice cuántos se recolectaron, ¿sí? Qué base de datos. Entonces, aquí se coloca el número, por decir un ejemplo, 280 artículos, ¿sí? Y en una base de datos. Y ellos, digamos, hacen como el registro, es decir, de cuántos en realidad de esa búsqueda, ellos, por decir algo, que ellos hubieran dejado 195. Sí, se va haciendo de una vez como el filtrado de esa primera búsqueda. ¿Sí? Aquí en esta segunda es como la especie de cribado, ¿no? O sea, como de filtro, ¿sí? ¿Cuántos se lograron después de haber mirado el título y las palabras claves y el resumen? Va quedando un número mucho más reducido, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuántos se han excluido? Entonces se resta 195 a 67 y aquí se va colocando el número de los que se han sido excluidos, ¿no? Cuando se Está muy excluyen, interesante. sí, 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 es supremamente. Yo no me voy a meter con esta parte del lado derecho de acá, porque son otros métodos de estudio, digamos, que ellos incluyen. Solamente nosotros podemos llegar hasta la Sí. parte de acá. O sea, estos que son los estudios que, digamos, por decirlo de alguna manera, abordados desde bases de datos científicas. Ujú. Bueno, se sigue haciendo el cribado ya de cuerpo entero, de cuerpo, y aquí es el reporte por, digámoslo así, por categorías o subcategorías. Entonces, ¿cuántos, por decir algo, de barreras de información, cuántos en barreras de comunicación, o cuántos en barreras culturales, cuántos en así? Se van creando reportes de estos de los excluidos, pero también aquí finalmente uno queda con el número reducido de artículos con los que finalmente va a trabajar. ¿Sí? Y aquí en este último, digamos, en el último apartado, incluidos, es básicamente con aquellos artículos con los que se va a hacer la lectura a texto completo. ¿Sí? ¿Sí? Y dice Perfecto. cuántos excluyó y cuántos. Y este ya es, digamos, como por decirlo en términos científicos, la muestra definitiva. ¿Sí? Este es, digamos, el gráfico y casi todos trabajan siempre con este mismo esquema de gráfico. Ese sería como los tres instrumentos con los que trabajaríamos. Uno, el protocolo. Dos, la lista de verificación. Y tres, el diagrama. ¿Sí? Y con eso, pues, ya quedaría para el abordaje. ¿Sí? Eso sería, colegas, lo que voy a... Aquí hay unos ejemplos de artículos científicos en inglés, ¿sí? Los ejemplos que podríamos mirarlos, que nos podría servir como referente. Igual pueden haber otros, ¿no? ¿Sí? Utilizando la metodología PRISMA. Entonces, mire, colegas, aquí está. Este es el desarrollo de la metodología. Bien. Y mire que ellos acá eh, utilizan, digamos, la lista, ¿no? La lista de verificación, que prácticamente es como la lista del artículo como tal, con 27 ítems, ¿no? Bien. Y utilizan el diagrama, ¿sí? El diagrama, ¿sí? Estudios previos, identificación por las bases de datos, solo que está como invertido, utilizan de otros métodos. Bien. Y aquí ya hacen un poco la discusión y las conclusiones, las referencias bibliográficas, ¿sí? De todo lo consultado. Eso sería, compañeros. No sé si de pronto, si gustan, les comparto todos estos materiales que están acá, Y Omar, si les parece. Sí, profe, por Y favor. Omar, sí, yo te quiero hacer una propuesta. ¿Será que tú te podrías después, ahorita no, sí. aventar un video de unos 10 minutos explicando esa metodología de revisión sistemática? eh, sí, sí, no habría inconveniente. Es que Sí, estaría maravilloso para lo que estoy organizando
del proceso de formación. Ah, Esto sí, está claro. buenísimo, hermano, o sea, está muy Sí, chévere, porque sí, además lo que, sí. en últimas, yo lo que veo es que esta gente se pensó una metodología, claro, o sea, digamos, la estructuró muy juiciosamente y claro, esto le ahorra a uno un montón de tiempo. Y también hay que invertir un montón de tiempo. Claro, no, sin duda, Sí, pero por ejemplo, al ya estar probada, sí, pues tiene sí, uno la ventaja de que hay como unos criterios. Y si, por ejemplo, es que lo que me parece interesante es que si uno lo carga allí, sí. está chévere porque digamos, hay una prueba de que uno cumple con esos estándares, Ajá, sí, sí. pero además ellos también se vuelven una fuente de consulta para uno entender cómo se hace. Es que es muy bacana la idea. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Además porque le facilita a uno mucho el trabajo, ¿no? A Le mí también facilita me lo mucho. parece. Sí, le Puede que facilita. mientras uno le agarra el tiro, pues se tarda. Sí. Cuando Ujú. comprende la lógica ya es distinto. Sí, es cierto. O sea, cuando comprende la lógica, es clave. Eh, y bueno, no, solo que yo creo que sería, digamos, a ver, ¿para cuándo podríamos hacerlo? En un momento de que, o la volvamos a revisar, no sé. Si le damos un tiempo para que todos leamos estos materiales, la propuesta, o se las pasa organizadamente, el protocolo, la lista y el diagrama, incluso un artículo que podamos mirar, ¿no? Hecho con esta metodología. Eso estaría chévere. Sí, Me parecería maravilloso que hiciéramos el ejercicio con un artículo, sí, que cada uno se trajera uno y nos ponemos a hacer el ejercicio, sí, ¿no? Estaría claro. bueno. Sí, 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 sí. Digamos, o tendríamos que tener, digamos, como un segundo momento para hacer el ajuste, sobre todo para el protocolo y los criterios, porque este es un ejercicio, si nosotros le sacamos el tiempo, porque de pronto los cogen frío, ¿no? Pero si nos sacamos el tiempo para hacer la lectura de estos materiales y nos encontramos en una próxima sesión ya para decir, para trabajar punto por punto y entonces ya Sí, tener definido, listo, mire, aquí, hermano, no nos metamos con artículos norteamericanos porque seguramente mucho, porque yo, tal vez allá no será relevante, o hay estudios relevantes hechos desde allá y vale la pena tenerlos en cuenta. Sí, como que, porque cada una de estas cosas hay que sustentarlas, ¿no? Hay que sustentarlas. claro. Sobre Miren todo que, en los criterios, ¿no? Sobre todo en los criterios. y miren que yo desde que hemos estado hablando he tenido algo ahí como entre pecho y espalda que les quisiera compartir. Si bien a mí me parece interesante tener como una mirada amplia, digamos, como más global del fenómeno, creo que el sentido de este artículo cambiaría diametralmente si nosotros territorialmente ampliamos la búsqueda, Ahora, porque, sí, porque yo siento que definitivamente la migración en Latinoamérica tiene unas características muy diferentes a las que, por ejemplo, hay en Europa. ujú, Claro, ambas tienen criterios comunes y digamos, eso la puede volver muy interesante, sí, como un documento, digamos, como un artículo de avance, a mí me parecería maravilloso porque incluso nos podría dar la base para hacernos, por ejemplo, un estudio más amplio, digamos, en una segunda fase de este proyecto, hacer un análisis como de estas mismas barreras informativas y culturales aliados con otra gente en Latinoamérica, por ejemplo, ¿sí? sí, claro, claro, claro que sí. Pero digamos, lo digo es como para que nos lo pensemos
que tal vez si ampliamos territorialmente el abordaje, puede que perdamos un poquito en lo específico de nuestro proyecto, que Ujú. está en Nariño, Sí, pero podemos ganar en el mediano plazo en términos de tener interlocución con otra gente que pueda estar haciendo algo parecido. O sea, ahorita mismo a mí se me ocurre que digamos una frontera como la que existe en el sur del país donde ustedes están, puede tener unas equivalencias, por ejemplo, con gente en El Salvador o en Guatemala, por ejemplo. No es igual, claramente, No es igual. pero sí son pasos entre una países, concertada. o por ejemplo, no podría pensarse. Ah, Nosotros podría haber una relación con países, por ejemplo, que estén también cercanos a Venezuela, que es como el principal generador de población en condición de migrante en este momento en esta parte del continente. Entonces uno podría decir, bueno, habrá gente que sale de acá y va, por ejemplo, yo me imagino que muchos van hacia Chile, que es como, pues como ellos han creado el mito de que son la Suiza latinoamericana, pues mucha gente dice, me voy para allá. sí. eh, y no es de Estados Unidos, es otro tipo de destino. Creo que eso hay que pensar mucho en eso, ¿no? Hacia dónde están migrando y cuáles son las características particulares de ese ejercicio migratorio. Digamos que Eh, eso En- sería una información complementaria, ¿no? Digamos, como una sí, información de contexto. exacto. Po- En- Entonces, a lo que voy es a que, claro, seguramente en Europa, sin duda alguna, en este momento hay una migración derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, pero también por la parte sur de Europa llega gente de África, todas estas balsas que naufragan, bueno, que ocurren toda una serie de cosas, pero es distinta a la de nosotros y probablemente la de Norteamérica también, más con lo que está pasando ahorita. Entonces, no sé, yo lo dejo ahí planteado como para que lo pensemos, ¿vale? Y sí, bueno, yo frente a lo que yo te escucho, digo, si hacemos lo mismo que pensamos acá, hacemos lo mismo que pensamos acá en estos 5 o 10 años, ¿por qué no pensamos inicialmente Latinoamérica? Así, inicialmente el contexto latinoamericano, ¿sí? Y dependiendo del volumen de producción de artículos que nos arroje esa primera búsqueda, podemos ir a ampliarlo a De Europa. una, Entonces, sí, es decir, de una, me parece buena idea. sí, o sea, no es, digamos, y opcionalmente, y ¿cómo podemos decir? Y bueno, opcionalmente, dependiendo del número de artículos que tengamos, podemos ampliar a Europa, ampliar, sí, entendiendo las particularidades de la migración, pero más que de la migración, tenemos que tener en cuenta que bueno, el tema de la migración es parte de nuestro estudio, pero no es el foco de atención, no es el objeto de nuestro estudio, Claro, sino son las la barreras. producción. Exactamente, exactamente. Las barreras informativas y culturales. Si nos movemos con esas dos palabras, esos dos términos, y nos definimos, entonces ya decimos, a ver, cómo se da esa información en los diferentes corredores de frontera, en diferentes puntos de países latinoamericanos y quienes lo han estudiado, ¿no? Entonces dejémoslo así, ¿no les parece? Sí, Sí, inicialmente latinoamericana y posteriormente, de acuerdo al volumen de artículos que encontremos, podemos ampliarlo a un contexto europeo y seguramente norteamericano, que nos arrojarán, ¿sí? Entonces, solo hay una salvedad. Si nosotros incluimos estos dos, tenemos mayor posibilidades de que sea un estudio de mayor aceptación al momento de hacer una revisión de pares, ¿no? De nuestro artículo como tal, o sea, pensando ya posterior y en el artículo de revisión. ¿Sí?
de una. Sin querer decir que los latinoamericanos no, pero bueno, sí, todo el mundo está alumnando que estudios mucho más amplios y toda esa cosa, pero, y sin desbordarnos, ¿no? Porque, o si no, se nos van los 6 meses que, que nos están planteando comúnmente esta metodología. Sí, y otra cosa, entonces aquí ya que no está en las bases de datos. Bueno, yo quería preguntarles, aquí tenemos estas bases de datos, colegas, para que también le pongamos el ojo. Scopus y WAS son dos bases de datos, digámoslo así, canónicas. Es decir, son las que tienen un mayor reconocimiento científico y académico para todo tipo de revisiones. Y es donde, por supuesto, las revistas categorizadas. ¿Qué traigo para el café? Todos son Q1, Q2, Q3 y todo eso. Entonces, ineludiblemente, estas dos primeras, me parece que sí van, casi siempre van. Se han ganado, digamos, ese puesto. Ahora, a nivel latinoamericano, existen estas otras dos bases de datos, que es Cielo y Redalí. ¿Sí? Existe otra que es la Tildes, por lo menos pero la Tildes no es una base de datos de artículos, sino de revistas como tal, ¿no? A nosotros en el ejercicio que nosotros hicimos del artículo de revisión, nos solicitaron de que incluyéramos la Tildes porque es la base de datos de las revistas latinoamericanas. Y un poco por ese sentido de que, bueno, tú estás haciendo un estudio en América Latina, en un país latinoamericano, ¿cómo vas a excluir las revistas latinoamericanas? Entonces, pero nos tocó un esfuerzo un poco mayor porque primero nos tocó irnos por revistas y después hacer una búsqueda en esas revistas sobre el tema nuestro, porque esta no es una base de datos de artículos, sino de revistas. Y dentro de estas revistas nos tocó hacer un cribado, un filtraje de aquellas que eran afines a la temática nuestra y sobre ellas en cada una de ellas, es un trabajo mucho más artesanal, nos tocó hacer una búsqueda dentro de cada revista sobre el tema. Nos tomó un poco más tiempo, pero bueno, igual era una de las solicitudes que nos hicieron los editores y uno de los revisores. Entonces, bueno, ahí están esas que yo pues no se las dejaría. Y estas dos que también nos vamos a encontrar muchos artículos duplicados en estas dos, ¿no? En Redalic y en Cielo. ¿Sí? O sea, casi siempre coinciden, pero bueno, está ahí para que lo miremos, ¿no? Listo. O nos podemos quedar con tres nomás. Sí. No, pero esas están bien. ¿Sí? A mí me lo parece. Yo había hecho intenté hacer una selección de bases de datos considerando o que se concentran mayormente en la cuestión de la migración. Ah, chévere, Entonces, sí. pues yo ahorita les comparto mi propuesta artesanal, pero esa, mejor dicho, tal vez queda arcaica, probablemente lo que tú has presentado, pero yo ya la voy a compartir de todas maneras. Pero Y su merced hizo un ejercicio interesante en alguna base de datos. Creo que eso nos va a aportar mucho. entonces, a ver, escoger de esas cuál aborda más, por ejemplo, cuál concentra más información sobre migración, justamente. Fíjate que ese es un buen criterio. Ese es un buen criterio que al momento de estar redactando el artículo, si tú tienes eso relativamente claro, eso nos va a servir como argumento para sustentar las razones por las cuales hemos escogido estas bases de datos. Como te digo, Correcto. Scopus y WAS son de las bases de datos y uno la puede, y la mayoría de los artículos lo dicen. Es decir, Scopus y WAS son de las bases de datos de mayor posicionamiento a nivel de artículos científicos. Y bueno,
Es decir, Sin duda, no con sí. su... Sí, entonces, pues, es decir, ellas tienen su propio, se sostienen por su propio argumento académico científico. Lo otro es, si nos vamos porque estamos ubicados en un país latinoamericano, entonces estas dos bases de datos, digamos que canalizan un buen volumen de artículos de producción latinoamericana, ¿sí? Entonces, también podría ser un argumento. Y el tercer argumento que tú me parece que también es válido, es decir, mire, esta base de datos es donde mayor se encuentra, hemos encontrado artículos sobre estudios sobre migración. Ah, y eso es un argumento muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, sí, claro, claro, Alejandra. Vale, Entonces, claro, vale, perfecto. compártenos ello y lo vemos, ¿vale? Bueno, Sí, profe, compañero. gracias. Gracias. Entonces, no sé cómo hacemos, compañeros. Yo tengo No, una gran inquietud sí. y es que al momento de enfatizar nuestra búsqueda sobre Latinoamérica, vamos a encontrar, yo pensaría, yo me estoy inventando, pero yo pensaría que encontraríamos muchísima información relacionada de los países del Triángulo Norte, que es donde Ajá. fuertemente pues ocurren los procesos migratorios. Ujú, Entonces, no sé si sea válido considerar primero, por ejemplo, el contexto de la migración. No sé, pensar, por ejemplo, también en Nariño, frente a qué dinámicas migratorias lo atraviesan en este momento. Por ejemplo, migración sur-sur. Entonces, ahí la búsqueda, por ejemplo, de información, no sé, en el caso de que exista migración en tránsito de África, en Nariño. Entonces, ujú, pensaría que una parte del contexto migratorio sería la migración sur-sur, por ejemplo, ujú, ujú, pero, sí. pero no sé qué digas tú, profe, qué piensen ustedes. Que sería, digamos, lo adecuado, ¿no? Es decir, primero, de pronto podemos hacer, aquí pensando en las palabras claves, o sea, Jimmy, como las... ¿Sí? perdóname un segundo, ma. Sí. Vamos a poner así, digamos, como en un orden de... Dijo, perdón, para ausentarse del trigo o No, para que... es Ah. que, ya, perdóname, es que hubo una buena noticia aquí en la casa, entonces creo que mi esposa se emocionó un poco. Ya, Oh, pero eso está bien, parte de las sí. emociones, sí, eso es importante. Perdónenme, por favor. No, lo que pasa es que ella trabaja en Uniminuto y Ah, qué chévere. allá el tema de la pertenencia a un grupo de investigación, a diferencia de nosotros, es complejo porque tienen unas condiciones em, privilegiadas en realidad. O sea, por ejemplo, un profesor que está en un grupo de investigación no tiene más de 20 estudiantes y se dedica a investigar. Ah, Entonces, sí, nada hermano. nada que envidiar acá, ¿no? Ah, ah, y no, y lo bacano, ¿saben qué es? Que, bueno, pero también tiene su cosa, ¿no? Porque ya les cambian el contrato por completo. O sea, ya es como, bueno, mi amor, usted tiene que hacerse tantos scopus en tanto Ah, tiempo. no hay mal que por bien no venga. No, eso sí, eso no es así suavecito nomás, pero Adriana es muy, muy aplicada, o sea, de verdad, Sí, es muy juiciosa. Entonces, muy chévere. pues también es que además estábamos riéndonos el otro día porque el jefe como que se estaba haciendo el loco y ella y le ha ofrecido liderazgos de cosas y ella es así como, jefe, yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero investigar, o sea, yo les apoyo cosas y apoyo liderazgos y todo, pero yo no me metan en cosas que no, yo no quiero. Me Y parece muy entonces, honesto, claro. Sí. sí, y entonces en algún momento mi esposa me dijo, "Ay, yo voy a buscar en otro lado porque tanta vaina y
soy investigadora asociada y como que uno rogando para estar en un grupo de investigación y no aguanta. Y entonces el Ah, otro día como la coordinadora académica le dijo, quiere a mi esposa mucho. Entonces le dice, ah. profe, no se vaya a ir del programa, por favor, no vaya a buscar trabajo. Y le dije a mi esposa, te están espiando por la computadora, porque fue como que hablamos eso y a los 2 días le dijo, yo voy a hacer lo posible para que voy a hablar con el director, pero bueno, pero bien chévere, estaba toda contenta. Disculpen. Listo, no, está bien. Dale Qué nuestras alegría, felicitaciones, dale nuestras Muchas claro, qué gracias. alegría. felicitaciones. ¿Ah? Sí, es En que, medio de todas estas situaciones, a pero veces imagínese uno eso, peleando por ¿ah? investigar, es que es muy chistoso, pero bueno, en No, fin. y es como si fuera una cuestión de uno, ¿no? Y las instituciones como que no alcanzan a entender la dimensión de lo que eso significa, ¿no? Pues Solo claro. cuando llega la visita de pares académicos, ahí es cuando dicen miércoles. Ahí sí dicen, ay, Oh, verdad que esto era ay, importante. cierto, ¿no? Sí, esto era importante, ¿no? Entonces, no, pero es que, y me pareció muy buena la intervención de Nelly, perdona que nos salgamos del libreto, Alejandra, que No, si fue una, No, Alejandra va para tranquilos. fisura, entonces ya que conozca los chismes internos. que conozca los chismes internos y las colegas, por ejemplo, de Nelly, que me pareció claro, es que aquí definitivamente no se valora el trabajo investigativo, entonces a usted le van amontonando cantidad de estudiantes indiscriminadamente. No es como tú dices allá en otras universidades, hermano, no, usted, profe, usted está investigando, no, pues hágale, hágale. No solamente le descargamos, sino que además le apoyamos. Bueno, ¿qué necesita? ¿Cómo hacemos? ¿Tá? Pero No, aquí, hermano, oigan, sí. hablando, mejor dicho, entretejiendo chismes con posibilidades. Ujú. En el grupo de fisura yo les envié un listado de ponencias Scopus. Yo creo que deberíamos ir pensando, cuando estemos como por la mitad del artículo, aventarnos una ponencia. O sea, les voy a enviar el link ahorita al grupo. Recuérdenmelo si no lo he hecho, para que nos vayamos programando una ponencia, porque para esas toca pagar, Omar. Es decir, Sí, sí. eh, ¿Toca pues igual, pagar? sí, él sí, pero pues el SIGI tiene recursos, hermano. Si necesitan que Sí. el grupo se categorice mejor, pues yo entendí en las rendiciones de cuentas que tanto el decano como el profe Juan dijeron que nos íbamos a enfocar en productos top A y A y B. Ya, Por pero claro, ende, y sí, con el apoyo por supuesto, con el apoyo de la universidad, si no, pues como tú sabes, uno, para irse nosotros a gastar billete, no, hermano, no, de yo con nuestro esa plata me bolsillo, voy a calentar no, por allá abajito a Pusa, alguna cosa, me doy una vuelta. sí, 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 si hay el apoyo, Sí, con claro, mucho gusto, si hay el apoyo, le jalamos, si no, no, si no, no, cierto. listo, no, pero bien, entonces bien, muy bien. Bueno, mientras miramos a ver si algún día despiertan, reaccionan, pues nosotros seguimos aquí insistiendo en nuestro trabajo. Haciéndole. Compañeros, por ejemplo, lo que dice usted, Alejandra, me da la sensación de que podemos pensar en una primera cadena, y esto se maneja así en cadena de palabras, ¿no? O de operadores booleanos que llaman técnicamente. Podemos pensar inicialmente, podemos pensar en una primera cadena que fuera más o menos así, ¿cierto? Si ven la primera línea, colegas. Sí, 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 entonces, sí. esa primera cadena de búsqueda estaría dada por barreras informativas o information barriers, como se pronuncia, o cultural barriers, bueno, yo no soy muy bueno para pronunciar, migrantes. Ahí está el asterisco porque de todas maneras estamos en stand-by si trabajamos con población migrante en tránsito y asentada o migrantes en general, que yo creería que sería dejarlo abierto. Y Nariño.
Es el que aquí el operador es dos, ¿no? O sea, que implicaría dos búsquedas. O primero con esta palabra combinada con migrantes Nariño, ¿sí? Y vamos a ver qué nos arroja esa primera cadena. ¿Qué nos arroja esa primera cadena? ¿Sí? Lo que tú dices es muy acertado, Alejandro. Es decir, vamos a comenzar con el contexto pequeño. Ujú. Y podemos pensar, control C, y control B, en una segunda cadena, ya le cambiamos simplemente el contexto y vamos subiendo. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Y ¿Listo? esa podría ser, digamos, un primer ejercicio y una primera cadena un primer bloque de cadenas de búsqueda, ¿sí? Para saber, para saber cómo nos va en esos diferentes contextos. Por supuesto, ahí habrían, en realidad no habrían tres cadenas, sino seis cadenas. Seis cadenas. Porque sería Information Barriers son migrantes y Nariño. ¿Sí? O sea, que aquí en realidad estaríamos haciendo seis cadenas de búsqueda. ¿Sí? Problemática, sujetos, territorio. ¿A dónde está eso, profe? No, 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 ay, perdón, Ah, estoy pensando en voz alta, perdón. sí, sí, no, pero Sí, pero bien, porque está ligado. Lo que yo estoy descartando es refugiado, ¿no? No sé si, sin, sin haber refugiados, es mucho más política. No sé, yo por eso lo pongo en rojo, porque parece que no es la población con la que nosotros vamos a trabajar. ¿No? ¿Mm? pero mira que yo siento que en la literatura internacional, refugee, sí, o refugees, sí, pues Aquí, probamos, digo yo. lo que pasa es que ya en el protocolo tenemos que tener definido con qué palabras y por qué. Sí, estas palabras y por qué. Si vamos a hablar de refugiados, o si vamos a hablar de migrantes, o si vamos a hablar de migrantes y que incluyan refugiados de acuerdo a una definición que tengamos. ¿Sí? Ujú. Espérame un Entonces, segundo, estoy mirando algo. Acá. esto todavía está en deuda, por eso digo yo que creo que vale la pena darnos un tiempito para definir esos conceptos, porque esos conceptos son claves de lo que nosotros definamos. Por ejemplo, aquí está un poco de movilidad, ¿no? Pero movilidad abierta, no, pues, por ejemplo, es otro concepto que a mí me parece como dudoso. A mí Tránsito, me parece que, no sé qué tal tránsito. sea migración en fronteras, porque uno pensaría que la migración en tránsito pues tiene que ver con los bordes fronterizos, ¿no? Entonces, también lo había pensado en algún momento. Gracias. Sí, listo. Podríamos, a ver. Yo lo envié por el chat. A ver, digamos. Perdón, no estoy. Ajá. Me fue en inglés una parte, pero eh, que no quedó en un mismo idioma, pero pienso que podría ser una posibilidad. A ver, copiémoslo, porque todo está ahí para que lo miremos. Claro que sí. Salen fronteras. Bueno, ahora puede ser, digamos, la búsqueda en inglés. Bueno, pero eso nos determina entonces dos idiomas que no lo hemos definido todavía. Sí, yo pensaría que sobre dos idiomas, bueno, pero habría que argumentarlo, ¿no? Como dices, profe. Así que hay que pensarlo otro poquito. Esta comunicación intercultural es la que es un nuevo concepto que definimos. Sí, porque Omar, sí. perdona una pregunta, es que me están escribiendo acá. ¿Tú estás en el grupo de la maestría?
y se van ahí a una esquina el grupo como de los docentes de la maestría. Sí. No, profe, porque yo hace muchos años, convenientemente para alguien, fui excluido de la maestría. Ay, No, fue madre. sí. Yo nunca he querido hablar de esa cuestión, incluso lo conversamos con Medio, porque fuimos de los que, perdón, un paréntesis, Alejandro, vas a escuchar chismes y de todo, pero ya te vas a familiarizar. Tranquilos, Perdón. tranquilos. Nosotros fuimos los que diseñamos la maestría conmigo y me pareció muy olímpicamente que fuimos excluidos, así como administrativamente. No, bueno, profe, no, tranquilo. No nos pareció, pero finalmente dijimos, listo, no, tampoco vamos a pelear por estar o no en la maestría. Entonces, nunca más cuando estuvo a cargo Freddy Rodríguez. No. Entonces, pues el Freddy es mucho más cercano a la directiva, ¿no? Al rector y a vicerrectores y a los afectos de las altas esferas. Entonces, nosotros no somos tan cercanos a esos afectos. Entonces, digamos que por esas razones, de manera muy sutil, pues ya nos excluyeron. Entonces, nunca más. Lo último que tuvimos fue una dirección de tesis que incluso ni siquiera, aquí está una cosa viejo Rigo para pensar en el plan del grupo, ni siquiera nos volvieron a asignar direcciones de tesis. No, eso es una cosa que tengo pendiente de hablar. Es que les iba a decir que tengo un poquito de pena con ustedes porque me habían montado una reunión a las 10 de la mañana con la Gracias, maestría profe. Gracias. y tengo que Sí. dar como un informe del grupo. Ya, Entonces listo, me voy a listo. tener que retirar, pero eso era una cosa que, perdónenme, se me había olvidado decirte. Puedo proponerte abierta, descarada y medio obligatoriamente como un potencial director de tesis, ¿cierto? Yo diría que lo plantearas como una jugada estratégica para que los investigadores del grupo puedan sumar, Claro. sí, No, al Mar, es que menos. yo vengo diciéndole esto a Jorge Mauricio hace más o menos un año le tocó mamarse esa vaina y como sobre todo le dije, necesito que que le des tesis de maestría a los investigadores juniors. le cobraba. Claro, O sea, claro. es que ni siquiera es porque si quieren o no, es una cuestión de estrategia básica. Pero bueno, Exactamente, perdónenme exactamente. porque los distraigo. Compañeros, perdónenme, me voy a tener que retirar ya. No, pero Reunión entonces, 1 a la no, siguiente. pero entonces hagamos una cosa, profe Rigo, porque a mí sí me Sí, gusta que estemos los tres para que sí, no nos desfasemos de la información. Entonces, cerrando nuestra reunión, profe, hagamos una cosa. Yo les voy a pasar los materiales y si quieren en la próxima sesión de la próxima semana, acudiendo a su juicio, digamos, a su responsabilidad, después de que ustedes hayan leído especialmente el protocolo y los demás materiales, entonces vengamos con mayores criterios y decir, listo, vea, ¿sabe qué? Trabajemos con 2 idiomas. listo. ¿Sabe qué? Excluyamos esto. El concepto de vamos a trabajar con migrantes en general, listo. O sea, todas las decisiones y que ya y como compromiso sería que para nuestra próxima pues hermano, tengamos definido el protocolo, los ajustes al protocolo y cerremos y ya pasemos al siguiente paso. ¿Sí? Listo, Vale, profe. ¿Les parece, amigas? listo, Listo, de una, de listo. una. Pues creo Compañeros, que muchas gracias. Omar, esta no, reunión estuvo muy buena. Gracias de verdad. no, Gracias, me Alejandra. pareció muy Muchísimas gracias a productivo. ustedes.